Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad, movilidad con tecnologías, en general todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías y sus distintas aplicaciones. Es un programa que realizamos desde Madrid y damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos ve y que nos escucha desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, hasta la lejana isla de Pascua, a la que también se nos sigue. Tenemos que dar las gracias además a los patrocinadores que hacen posible cada semana este programa. Estamos hablando de Alot, Stratec 360, Bitdefender, Ingecom y Netaro. El programa de hoy está formado por tres personas expertas, cada uno en sus distintos temas y además en muchas más cosas. Voy a empezar por Javier Soria, que es el hombre más divertido del programa. Ya no de la radio, encantado de estar en este nuevo formato. Pues sí, porque estamos estrenando un formato, no solamente hacíamos radio hacía tiempo, sino que ahora estamos empezando también con el formato televisión. También está Silvia Roldán, nuestra experta en movilidad y más cosas. Oye, muchísimas gracias también por estar aquí, un lujazo pasar a este nuevo formato, así que a divertirnos, muy divertido. Y también tendremos a don Pedro Montes aquí a mi ladito. Aquí estamos para entretener a la audiencia e informar sobre tecnología, como bien has dicho. Y también damos las gracias a las otras personas que están en control, a Javier, por hacer posible cada semana este programa. Bueno, también hay que recordar que hay que darle saludos a toda nuestra audiencia que nos escuchan o nos ven mientras están realizando cualquier actividad. Si nos escuchas puedes estar nadando porque la tecnología ya lo permite y también puedes estar escuchándonos jugando al tenis o practicando voleibol. Pero jugando al tenis con unos auriculares yo lo veo... Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad, ¿no? La imaginación no tiene límites. Javi. Venga, pues informamos que también se pueden acceder al resto de programas anteriores a través de nuestros podcasts, Spotify, Tuning, YouTube, aunque no haya anteriores porque es formato vídeo, pero tenemos los anteriores en formato radio. Entonces, por favor, apuntaros a estas plataformas, darle al like y buscarnos con la palabra clave ClickCyber. Bueno, Silvia, ¿cómo vamos a entretener a la audiencia durante los 50 minutos que nos quedan? Bueno, pues antes de contar cuáles van a ser los contenidos, vamos a arrancar con el día de hoy, el día 9 de septiembre, que tenemos que decir que celebramos dos efemérides. A falta de una, dos. Tenemos dos. Una, el Día del Vehículo Eléctrico de mi sector, relacionado con mi sector, o sea que todos a usar vehículo eléctrico, que nuestro planeta lo va a agradecer muchísimo. Solo falta que bajen los precios de los coches. Un poquito, o que haya más energía. Venga, pero el segundo, también muy importante, el día del tester del software, también muy importante, para recordarnos que es muy importante que todas las aplicaciones, todo el software se haya testado antes de ponerlo en producción. Y como os decía, vamos a hablar del contenido que vamos a tener en el programa. Así que, más o menos como otros programas que hemos tenido con radio, hemos hablado de noticias de ciberseguridad con Javier Soria. Chao. La ciberpíldora, que en este caso vamos a hablar de la movilidad y la tecnología. Y ahí la lideresa eres tú. Aquí estoy yo, la tecnoefemérides, como no podía ser de otra manera. Un monográfico muy interesante para hablar de humanoides en casa, de Pedro Montes, y la tecnología curiosa, en la que vamos a contar una cosa súper interesante, que antes la comentábamos, cómo funcionan las ecografías. Súper interesante. Todo el mundo se hace alguna ecografía de vez en cuando o alguna otra prueba que requiere imagen. ¿Y cómo funciona esto? ¿Dónde está la magia? Vamos a contar un poquito de esto. Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, que nos va a contar Javier Soria, pero anticipamos a la audiencia de que hay que estar atento porque una de las noticias será una noticia falsa, una noticia fake. Hay que estar atento para luego poder acceder al concurso al final del programa. Vamos con esas noticias que vamos a dar las gracias a Alot, que cada semana nos trae esta sección. Y recordamos que Alot es una firma especializada en ciberseguridad y protección de los recursos de la red. Y la primera de las noticias, Javi, has elegido algo que es muy curioso. El cazador cazado con una herramienta falsa para timar a cibercriminales y robar credenciales. ¿Esto qué es?
Bueno, la operación constituye un ejemplo clásico de las líneas difusas entre lo que son los cibercriminales y las personas que intentan serlo. Entonces, en este caso, OnlyFans es una plataforma de contenido de empoderamiento femenino, podemos decir, en la cual generan diverso material adulto y en el cual la gente le paga. Entonces, mediante una suscripción, la gente pues solicita ese contenido, ¿no? Entonces, esas personas los llamamos fans. ¿Fanes? Fans. Y entonces piden vídeos, piden imágenes, piden, bueno, pues ese tipo de contenido, ¿no? ¿Pero cómo se infectan? Bueno, pues ahí está la gracia. Hay repositorios de GitHub donde están abiertos y donde hay malware. Entonces, hay un malware que se llama Luma y ese malware es malware como servicio. Los cibercriminales lo utilizan para robar información y entonces alquilan ese malware y roban credenciales. Entonces están robando los credenciales de gente de OnlyFans para extorsionarles, robar el contenido, publicarlo, etc. Pero al final aquí hay unas credenciales, ¿no? Que habrá que verificar cómo funcionan, ¿no? Eso es. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona esto? El malware Luma te roba los credenciales, pero tú eres un malo y has robado, imagínate, 1 millón de credenciales. ¿Qué es lo que ocurre con esos credenciales? Tienes que comprobar que son reales, que no lo son. Y entonces probar uno a uno esos credenciales es una tarea muy ardua. Entonces aquí es donde está la trampa. Otros cibercriminales te dan checkers, es decir, herramientas para comprobar que el usuario y la contraseña de esas plataformas son reales, y entonces ahí es donde está la trampa. Hay muchos comprobadores en la propia plataforma de GitHub y en otras que te comprueban esos credenciales falsos. Bueno, vamos con la siguiente noticia que nos habla de posiblemente la plataforma de telefonía móvil más de mayor implantación, que sigue siendo Android, y había un problema con troyanos de Android. Bueno, siempre ha habido troyanos y en este caso la novedad es que están usando los credenciales NFC, es decir, el sistema inalámbrico de pago del teléfono para pagar con otro teléfono. ¿Cómo funciona esto? La campaña está dirigida hacia 3 bancos checos, pero bueno, esto se puede expandir a todos los sitios, y el problema es que utilizan las herramientas de toda la vida, el phishing y engañar al usuario, ¿no? Entonces, hay un malware que salta en los pop-ups de muchas publicidades, entonces te infectan, tú llamas a ese pop-up creyendo que el banco te está solicitando algo, te envían un SMS o un email y caes. Pero la gracia está en que esta manera de atacar la sacó una universidad y consiste en que tu teléfono está infectado, activas el NFC con las tarjetas que tienes en los wallets, se lo envías a otro teléfono y desde otro teléfono puedes pagar. Entonces el peligro es que tú tengas en tu teléfono almacenado esas tarjetas y hayas pagado con tu teléfono. Entonces otro en remoto paga. ¿Y cuál sería la recomendación que podríamos dar a las personas que tienen teléfonos Android? Bueno, en general es lo de siempre. Tener cuidado con la publicidad, tener el antivirus, no picar en el phishing, pero sobre todo tener desactivado el NFC, porque si tienes desactivado el NFC, aunque estés infectado, el otro no puede pagar. O sea, solo activarías el NFC en el caso de que tengas que hacer un pago, ¿no? Eso es. Interesante. Y vamos con otra noticia que nos habla, en este caso, de Japón. Nos vamos al otro lado del mundo, ya que hay una agencia de ciberseguridad en Japón para proteger al país. Pero hay un problema, que es que se hackeó al país y no se dieron cuenta hasta 9 meses después. Bueno, y ni siquiera se dieron cuenta. Japón es uno de los pocos países que tiene ministro de ciberseguridad. La agencia se llama NISC y trabajan en colaboración con Estados Unidos, normalmente con la CIA y otros organismos como el FBI. El problema está en que tenían algunos problemas, sus datos estaban saliendo y como coordinan su estrategia con estos organismos americanos, a los 9 meses les dijeron, oye, que estáis perdiendo datos y va a salir en el Financial Times, tener cuidado. El problema está en que todavía no se sabe quién fue el que los infectó, qué datos se han fugado, ni nada de nada. Entonces hay unas ligeras sospechas con los americanos. ¿Amigos o enemigos? Los amigos enemigos, vaya. Ya que estás hablando de Estados Unidos, vamos a dar una noticia que yo creo que tiene interés sobre todo para la gente que estudia, que se forma en ciberseguridad, porque hasta ahora en Estados Unidos sí que había un requisito para trabajar en ciberseguridad, y es que tuvieras un estudio universitario, un grado
pero eso está cambiando. Sí, en Estados Unidos, al igual que aquí, normalmente se necesitan muchos expertos de ciberseguridad, los cuales no se suelen cubrir en los puestos o mejores o en los más pequeñitos de entry level. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como necesitan 500.000 de personas trabajando en ciberseguridad ahora mismo, las agencias, o sea, no las empresas, sino las agencias gubernamentales, lo que han dicho es: vamos a eliminar el requisito de tener una carrera y un máster para acceder a diversos puestos de la administración pública, liberándolo en base a pruebas de demostración de conocimientos. Es decir, tú quieres acceder a un puesto de hacker, te doy 3 o 4 retos, si los superas, te contrato. O sea, es una forma de contratar por méritos más que por expediente. Hombre, la verdad es que yo creo que debería haber sido siempre así, ¿no? O mezclar las dos cosas. Pero bueno, está muy bien ante la necesidad urgente de tener gente de ese tipo, contratarla porque saben hacerlo, tengan o no tengan la titulación. Que eso en España no está pasando, habitualmente no se exige. Bueno, excepto para una contratación en la administración pública. En la administración pública sí te lo solicitan, en las empresas muchas veces no. Y seguimos en Estados Unidos, porque la siguiente noticia que me has puesto, el titular, me parece de ciencia ficción o de película de terror. Atención, pasajeros fantasma en Estados Unidos. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, la agencia de ciberseguridad CISA de Estados Unidos ha encontrado diversos problemas de ciberseguridad muy básicos en algunos de los elementos de los pasajeros de los aviones. El organismo que gestiona la ciberseguridad y la seguridad física en los aeropuertos estadounidenses es la TSA, ¿vale? Pero luego hay dos mecanismos que son el KCM, que es un programa donde tú metes los pilotos que van a ir en el avión, pero que no son los que vuelan, que son los que van en cabina o los que están en un asientito. Y para comprobar esa aplicación tienes otra que es la CAS, que comprueba cuando van a entrar como si fueras un pasajero, que eres un piloto de otra aerolínea o de esa misma para otro sitio, y comprueban que realmente eres un piloto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como siempre hay un tercero que gestiona eso. ¿Y quién gestiona esas dos aplicaciones? Flycast. Y Flycast es una aplicación que tiene problemas de ciberseguridad básicos, tan básicos como una inyección SQL. Es decir, tú en el campo de usuario y contraseña pones !or 1 igual a 1, _, y accedes como si fueras el administrador de esa aplicación y metes pasajeros fantasma. Es decir, colocas a la persona que tú quieras con su nombre y su DNI y puede acceder como si fuera un piloto de otra aerolínea en esos vuelos. Lo peor de todo es que la TSA dice que eso no es un problema. O sea, que ahora en los vuelos te cuelen un posible piloto, aunque no vaya a ser el que vuele realmente, o sea, el que pilote el avión, pero puedes colar pasajeros fantasmas y los validan como si fueran reales. Curioso. Vamos con una noticia empresarial que une un poco lo que es la ciberseguridad con la inteligencia artificial, ya que dos de las mayores compañías tecnológicas del mundo, Check Point, que es uno de los grandes actores en ciberseguridad, y Cisco, que es uno de los grandes actores en networking, están impulsando inversiones en inteligencia artificial con últimas compras que están sucediéndose prácticamente todos los días. Sí, o sea, normalmente en agosto el mercado de la ciberseguridad no suele comprar empresas o no suele haber grandes adquisiciones por lo normal, a veces ha habido, ¿no? Pero en este caso, Check Point ha comprado la empresa Cyberint y Cisco ha comprado Robust Intelligence. Al final son dos empresas que evalúan riesgos de aplicaciones y aplican los modelos de inteligencia artificial para hacer que las tecnologías de ciberseguridad sean mucho más rápidas, aprendan y reactivas, que sean menos dependientes del conocimiento del proveedor y sea más la tecnología por sí misma independiente de ese conocimiento. Están evolucionando a pasos agigantazos. Bueno, llegamos con la última noticia que nos habla de que hay cibersecuestradores que están exigiendo sustitutos del café para liberar una cuenta en Tinder. ¿Esto cómo se mezcla, Javier? Bueno, es un insólito incidente de ciberseguridad en el cual un grupo de hackers pues secuestró unas cuentas de Tinder y le exigen a su propietario, normalmente en lugar de lo habitual que suele ser dinero, pues le exigen sustitutos del café para liberar su perfil. Lo que no queda muy claro es qué sustitutos del café está pidiendo, si no lo sé, es un poco raro. Bocadillos, bollos. Los ciberpiratas se hacen llamar los cafeteros anónimos y enviaron un mensaje diciendo que café sin reina a su dirección. Entonces,
todo esto ha sido publicado en Twitter y ha sido un poco extraño, ¿no? La comunidad de X, bueno, el antiguo Twitter, no ha tardado en reaccionar y está todo el mundo publicando hashtag diciendo liberen a Tinder, café sin cafeína. Entonces, bueno, es un poco raro. Una noticia extraña. Sí. Bueno, pues hasta aquí las noticias de Javier Soria, en la que nos ha contado un poquito de ciberseguridad y de otras hierbas también. NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber. Cada semana, de la mano de Engecom, que es un mayorista de ciberseguridad especializado en esta materia, con un amplio catálogo de soluciones, vamos a hablar de nuestra ciberpíldora. Y nuestra ciberpíldora no es otro que es este espacio en el que aclaramos distintos conceptos tecnológicos o los introducimos. Y hoy vamos a hablar, de la mano de Silvia Roldán, de la movilidad, porque la movilidad ahora veremos que a veces que nos parece inmóvil, pero ¿cómo se asocia la movilidad con nuevas tecnologías? La verdad es que moverse en el metro, moverse en un autobús, nos parece que está muy alejado de la tecnología, pero yo creo que tú vienes a contar que esto no es así. Efectivamente, Carlos, yo lo que vengo a contaros es que el sector de la movilidad es precisamente uno de los que más consumen las nuevas tecnologías, lleva consumiendo desde hace muchísimos años. Y vamos a ver cómo lo siguen utilizando y lo van a seguir utilizando en el futuro. Estamos hablando siempre de inteligencia artificial, del Internet de las cosas. ¿Cómo afecta esto al sector de la movilidad? Pues mira, en realidad esto no es algo muy nuevo. O sea, vamos a remontarnos al primer caso o el primer uso de inteligencia artificial, que no es nada más y nada menos que los pilotos automáticos de los aviones. ¿Os acordáis de Aterriza como puedas? El piloto que te despegaba. Pues, había que inflarle. Había que inflarle. Pues más o menos era algo así, pero es que en realidad lo seguimos utilizando y la base de ese piloto automático es lo que ahora hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo va a venir a automatizar determinadas tareas rutinarias, como pueden ser las de ese momento en el que el avión vuela en régimen de vuelo sin necesidad de atención del piloto, ¿no? Pero afortunadamente todavía seguimos teniendo humanos pilotos, en este caso no fantasmas, que cogen el avión y son capaces de darnos esa seguridad, ¿no? Pero seguimos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Pero fíjate que en esta película que me hablabas tú, yo creo que es de los años 80 o 70, es ya antigua. Estamos en el 2024, la inteligencia artificial ha evolucionado y cómo está impactando en el sector. Pues lo podemos ver ahora como tenemos, entre otras cosas, los coches autónomos. Hablamos de Tesla, de Google, cómo están invirtiendo en el desarrollo de coches autónomos, que no solamente son coches que saben dónde van, dónde metes la dirección y te lleva al sitio, sino que son capaces de evaluar todos los parámetros que tienen cuando van circulando, pues si hay peatones, si hay tráfico, incluso cuál puede ser la temperatura que hay de manera exterior, y van tomando decisiones que lo que van permitiendo es precisamente asegurar ese modelo de conducción. Bien, Tesla introdujo este modelo, pero ya prácticamente todos los fabricantes, los asiáticos y los europeos, están desarrollando algún tipo de conducción asistida. Pero ¿realmente esto tú crees que va a evolucionar algo más de que cuando te vas del carril te cambia un poquito el volante? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada vez, y creo que las empresas ya están trabajando en desarrollar toda la parte del habitáculo orientada a cómo el que va a conducir ya no va a conducir y lo que tiene que hacer es pasar el tiempo. Entonces, básicamente, el coche va a ser tremendamente inteligente y va a ser capaz de tomar decisiones de corrección de la dirección o incluso, pues eso, ante situaciones. Imaginaros pues que hay un peatón que cruza, pues tomar decisiones en las que el pasajero, que en este caso va dentro, va disfrutando de un agradable viaje. O viendo una película, o viendo nuestro programa. Pero bueno, esto estamos hablando de entornos en carretera, parece como que es más fácil, es una autopista, pero si nos metemos en una ciudad, el entorno ya es mucho más agresivo.
Pero precisamente ahí es donde más avance vamos a ver, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el uso de IoT, todo junto va a permitir tener cada vez esto que llamamos las Smart Cities, pues ir a un modelo de ciudad en la que seamos capaces de controlar el tráfico de una mejor manera, porque somos capaces, imaginaros, de tener, dependiendo del número de coches que tenemos en un semáforo o de cómo tenemos la circulación, pues que el sistema de manera automática sea capaz de determinar cuál es el tiempo en el que está o de color verde o de color rojo, por ejemplo. Ya no tenemos esos semáforos, no vamos a tener esos semáforos interminables en los que estamos diciendo cuándo se pone en verde para pasar. Y que no hay ningún peatón cruzando, ¿no? Pues ahí tendremos esas soluciones. Pasamos al otro medio de transporte terrestre, bueno, el más clásico, el que arrancó toda la revolución industrial. Estamos hablando del tren. Además, que sé que es uno de tus temas preferidos. Uno de mis temas, sí. ¿Cómo impacta y cómo crees que va a impactar las nuevas tecnologías en la movilidad con trenes? Pues de nuevo nos vamos a todo el proceso de sensorización de los trenes. Estamos hablando de cómo utilizando la sensorización o IoT vamos a disponer de millones y millones de datos de cada uno de los parámetros de situación de cómo se encuentra el tren. Eso nos va a llevar a que vamos a ser capaces de tener un mantenimiento predictivo de los trenes. Yo siempre digo que lo que va a suceder es que vamos a ser capaces de darle la aspirina al tren antes de que se ponga malito, como a los niños pequeños. En cuanto empiece a tener algo de fiebre, vamos a ser capaces de atajarlo, de manera que de esa manera lo que hacemos es que vamos a reducir el número de incidencias. Vamos a aumentar la experiencia del ciudadano, del usuario, porque vamos a conseguir darle no solamente esa fiabilidad y esa disponibilidad, sino que vamos a ser capaces de darle otra serie de servicios. Todo utilizando la sensórica y la analítica del dato y la implementación de algoritmos de inteligencia artificial. Como vas a venir más veces a hablarnos de estos temas de la parte de infraestructuras y la parte de los equipos móviles, yo creo que esto lo vamos a dejar ahí para que la gente vaya diciendo, aquí hay tema. Pero, ¿qué pasa? La movilidad y la sostenibilidad. Esto cuadra mal. Aquí sí que hay un problema, un hándicap que hay que resolver. Pues estamos hablando en realidad, de que tenemos el problema de que cuanto más inteligencia artificial necesitamos más centros de procesamiento de datos y más consumo de energía, pero por otra parte son los algoritmos de inteligencia artificial los que nos pueden ayudar a utilizar y a manejar esos millones y millones de datos para poder precisamente ahorrar en esos consumos de energía. De hecho, ya se está invirtiendo en algoritmos que analizan cómo las baterías se consumen cada vez menos o se pueden cargar cada vez más rápido. Con lo cual, yo creo que ahí también tendremos la solución. O sea, que vamos a tener una solución para cuidar por fin a nuestro planeta, ¿no? Que es el objetivo que tenemos para dejar a las siguientes generaciones el planeta un poquito, no tan mal como parece que está quedando. Por supuesto, siempre usando el transporte público, ¿qué te voy a decir? Es cómo se cuida el planeta. Vehículo eléctrico, transporte público y nuevas tecnologías. Ahí tendremos la solución. Bueno, pues así yo creo que la próxima vez que subamos a un tren, a un autobús o a nuestro coche, pensar un poquito en estos temas, ¿no? Y darle. Bueno, pues nada, yo creo que has quedado aquí con un montón de temas para desarrollar en el futuro. Venga, seamos sostenibles. Como en todos los ámbitos en la tecnología, todos los días pasan cosas interesantes, todos los días hay nuevos avances, algunos los contamos aquí, pero estos avances también han ocurrido en el pasado, así que tenemos esta sección que le llamamos Tecnoefemérides para recordar algunos de ellos. Y como nuestros expertos se lo saben todos, porque es que tienen una mente privilegiada, voy a empezar, por ejemplo, por Javi, tú que eres un tío que te gusta jugar. ¿Cuándo surge el primer videojuego? El 7/9/72. En la plataforma Atari, que tenía un mandito con un solo botón rojo, presenta Pong, el primer videojuego que, bueno, produjo unos 3 millones de dólares, que en la época era muchísimo dinero. Que era jugar a ping-pong prácticamente. Era muy tonto, yo jugué, ¿eh? Y Silvia, uno de los grandes conglomerados mundiales es Google. ¿Cuándo surge Google? Pues el 7 de septiembre, casi hemos celebrado el cumpleaños, pero de 1998, en Estados Unidos, que nace oficialmente el motor de búsqueda de Google. Y Pedro, yo sé que tú eres un apasionado de la informática, además eres un
una persona que desde jovencito ha hecho cositas. ¿Has trabajado con Unix, con C? ¿Cuándo surge? Pues fíjate que la fecha es más lejana de lo que parece, porque esto sucedió el 9 de septiembre de 1941, que nace Dennis Ritchie para inventar el primer compilador de C y la primera versión de Unix. Que siguen utilizándose. Por supuesto, es un kernel que actualmente es la base de prácticamente todos los sistemas operativos, incluido Windows, que desde las últimas versiones, Windows 10, ha implementado esos núcleos para robustecer su seguridad. Javi, ¿qué es un bug? ¿Es un bichito? Aparte de una película, se llamaba Bugs. Bichitos. Bueno, Grace Cooper fue la primera persona que encontró un bonito bug en un sistema informático. Bueno, era un bonito error en un relé, las piezas antiguas. Y esto fue en el 45, en el mismo día que hoy, 9 del 9. 9 del 9. Yo creo que se llamaba bug bichito porque físicamente eran relés y sí que se metió una polilla. Algo así, al menos eso dice. Una polilla. No sé. Sí, algo de eso. Y como evolución de Unix, la noticia que has contado, Pedro, yo creo que uno de los hijitos de Unix es Linux. Por supuesto, Linus Torvalds, nuestro querido inventor de la primera versión abierta de Linux, en la que todos participaron, la comunidad ha ido enriqueciendo hasta el sistema tan robusto que tenemos, que incluso ahora mismo está implementado en sistemas productivos con actividades críticas en nuestra sociedad. Silvia, los chinos hacen cosas interesantes de vez en cuando y en movilidad también, ¿verdad? Pues en principio, no sé si me estás preguntando por el circuito eléctrico. No, por un carril en China. Por un carril en China. Estamos hablando, casi vamos a celebrar también el cumpleaños, el 12 de septiembre del 2014. John King, que no sé si se pronuncia así, fue la primera ciudad en establecer un carril de la acera para adictos al celular. Para que no se peguen unos con otros. O sea, vas con el móvil y no te das con otros. Hace 10 años. Y eso no lo he visto en España, ninguno. No existe. En España te pegas contra la farola. Sí, con la farola. Y ya para acabar, Javi, me gustaría que nos hablaras de la bancarrota más importante que ha habido en el mundo, que además tiene que ver mucho con el sector de las tecnologías de la información. Ocurrió ya hace casi 25 años. Bueno, fue en la época del 2000, donde todo el mundo que tenía una página web pensaba que se iba a hacer millonario, y como siempre todas las burbujas generan al principio un gran hype en el cual todo el mundo se enriquece levemente y al final casi todos estallan y se quedan 4 o 5. En este caso lo que ocurrió fue WorldCom y MCI se fusionaron y crearon una empresa gigantesca y que fue... se llamaba MSI WorldCom. Eso es. Y fue la mayor bancarrota de momento de la historia en los Estados Unidos. En el año 2003, que tradujo un terremoto en todo el sector. Bueno, pues hasta aquí estas tecnoefemérides en las que sí que habéis visto que hemos hablado un poquito de todo, de informática, de telecomunicaciones, de movilidad, de si no... Bueno, movilidad para no darte con la farola. También, y para llevar el móvil en la mano. Sí, para llevar. La semana que viene más. Pues vamos a pasar a este monográfico que nos ha preparado Pedro Montes, siempre de la mano de Stratec 360, que nos aclara un aspecto interesante, y hay que recordar que la innovación, la protección y la confianza es el ADN de Stratec 360. Vamos a hablar de los humanoides en casa. Ayer mismamente Pedro y yo estábamos manteniendo una conversación a la sombra, porque hacía calor todavía, hablando sobre estos humanoides en casa, estos robots, y hablando de alguna serie que comentaremos al final. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, lo primero es que hasta hace muy bien poco solo estaban en nuestra imaginación aquellos, o en las películas de ciencia ficción, aquellos dispositivos o intercomunicadores avanzados que permitían la comunicación entre dos personas a una larga distancia. Estamos hablando de, por ejemplo, la popular serie de Star Trek,
En esta serie teníamos un dispositivo que utilizaba la tripulación del Enterprise para poder realizar diferentes acciones. Y hoy en día esas acciones las tenemos todos en nuestro bolsillo. Disponemos de un dispositivo avanzado que nos permite realizar videollamadas, que nos permite realizar un escáner de nuestro entorno, realizar fotografías, incluso obtener una ubicación exacta o correcta de nuestra posición dentro del geoespacio. Pues bien, ahora llegan los humanoides bípedos al hogar, es decir, llegan dispositivos autónomos con capacidad de aprendizaje, es decir, controlados por una inteligencia artificial, que pueden realizar actividades en el hogar o realizar actividades en casa. La compañía 1X, que cuenta con laboratorios tanto en Estados Unidos como Noruega, ha desarrollado la versión beta de su primer autómata, por decirlo de alguna forma, que va a desplegar en los hogares para comprobar su funcionamiento. El dispositivo se llama Neo, la compañía acaba de desarrollarlo y ya ha lanzado un primer vídeo donde se puede ver cómo el humanoide realiza tareas cotidianas, en este caso acerca una mochila a una persona, se la entrega y luego pues se da un abrazo con ella para despedirla en su casa. Pues bien, todos estos dispositivos están preparados para lanzarse de forma masiva en la cadena de producción y la compañía 1X va a desplegar algunas de sus unidades por entornos reales para comprobar su funcionamiento. El Neo, como así lo ha utilizado la compañía a su dispositivo, mide 1,64 metros, pesa aproximadamente 29 kilogramos, tiene una autonomía de entre 2 y 4 horas si su batería está plenamente cargada y es capaz de desplazar hasta un peso de 19 kilogramos. O sea, para subir una caja de leche a un armario de arriba, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Y también puede realizar actividades como barrer la casa, preparar un café. Digamos que el dispositivo han implementado una cantidad enorme de sensores, tal y como lo han hecho los coches eléctricos y los dispositivos de los que ha hablado Silvia para el desplazamiento de los humanos a través del espacio, pues ellos han implementado un número de sensores lo suficientemente fiable como para realizar actividades al lado del ser humano. Evidentemente, esto tiene sus contrapartidas, es decir, todo lo que tiene que ver con un aterrizaje de la inteligencia artificial al mundo físico conlleva una serie de riesgos. Entre ellos, todavía la compañía no ha hecho pública los dispositivos de seguridad que va a contar su unidad para proteger, puesto que además de ser un dispositivo autónomo, es posible conectarse de forma remota y controlar el dispositivo, realizar cualquier tipo de actividad y que el dispositivo posteriormente pueda realizarla de forma autónoma. Y como bien sabéis, la experiencia nos dice que no hay nada seguro al 100%. Pedro, estamos hablando de un prototipo, prácticamente, con unas funciones muy limitadas, como todavía estás contando. Te voy a preguntar un poco por tu opinión sobre cuál va a ser la proyección de esto a futuro, si vamos a encontrarnos con este tipo de asistentes que sean capaces de hacer actividades, pues por ejemplo, de teleasistencia, de asistencia a personas mayores, personas con pequeña movilidad. ¿Esto tú, qué horizonte temporal lo ves tú? Bueno, todos pensábamos que el horizonte temporal iba a ser de 15 a 25 años para poder ver las primeras unidades parecidas a un ser humano realizando actividades cotidianas del ser humano o trabajos que hasta ahora solo eran posibles realizar por el humano. Los pioneros han sido la industria automotriz, que ha incorporado robots para realizar tareas muy rutinarias en sus cadenas de producción y agilizar la productividad de automóviles. Logística sobre todo. Logística sobre todo, automatización de empaquetado de elementos, etcétera, etcétera. Esto ha cambiado con la IA. La inteligencia artificial ha impulsado que el número de líneas de código que había que programar
para realizar una actividad concreta, por ejemplo, en automoción, eran inmensas y ahora con la inteligencia artificial se han reducido el número de líneas, con lo cual ha proyectado y ha acercado la línea temporal de su despliegue en cuanto a actividades cotidianas. Evidentemente va a haber un gran impacto en cuanto a la asistencia en personas mayores, compañía, conversación, porque estamos hablando de que entienden lenguaje natural. Figure, otra de las compañías que tiene avanzados sus prototipos, acaba de desplegar en fábricas de la firma BMW unidades que entienden el lenguaje natural para realizar actividades y dar soporte a los operarios que están trabajando en sus fábricas. ¿Cuándo lo vamos a ver por ejemplo, en un restaurante con esa apariencia humana atendiendo una barra o realizando tareas más rutinarias? Pues depende mucho de la legislación que haya al respecto y de lo avanzados que hayan conseguido realizar tanto las medidas de seguridad como las funcionalidades. Claro, porque las medidas de seguridad son críticas. Estabas hablando de entornos industriales, de fabricación de coches, de logística, que es un entorno cerrado, una fábrica, una factoría en la que está todo controlado, pero aquí estamos hablando de máquinas con personas. Aquí se me abre un abanico de problemas de ciberseguridad que todos los tenemos en la cabeza. Claro, pero este mismo problema se planteó en la industria del automóvil y tenemos las primeras unidades de automóviles autónomos que están funcionando en las carreteras americanas, con los riesgos que supone también, evidentemente. Tenemos aquí este tema mucho para hablar porque el debate además es apasionante y yo creo que sobre todo se nos pueden imaginar un montón de dispositivos asociados a distintos sensores, a distintas texturas, incluso parecidas a la humana para hacer esa asistencia, y otros tipos de negocio que se le ocurre al mercado de negocio para adultos, que seguro que también eso va a ser uno de los grandes motores de desarrollo. Sí, es que cuando la inteligencia artificial se une a la robótica, el límite es la imaginación. Interesantísimo. Como veis, aquí todo se acaba uniendo: la inteligencia artificial, movilidad, robótica, ciberseguridad y, por supuesto, el desarrollo informático seguro, como decías al principio. Bueno, pues me parece muy interesante y vamos a seguir hablando de este tema. Y ahora vamos con una tecnología muy curiosa. Es una nueva sección que hemos hecho para esta temporada y vamos a contar cada programa cómo funciona algo. Y hay algo, de vez en cuando siempre nos toca ir al médico, pues al ginecólogo a las mujeres, a los varones a hacerse cualquier tipo de prueba urológica, o bien para saber si tienes un niño o una niña, en fin, para ver cómo tienes el riñón, para ver cualquier cosa. Y hay distintos tipos de pruebas médicas. Vamos a empezar hoy a hablar de la más popular y además una que es muy barata. Vamos a hablar de las ecografías, cómo funcionan y cómo se relacionan las ecografías con eso que nos hacían. Yo que ya tengo una edad, cuando éramos pequeños, mi madre me decía: vamos a un señor a que te haga unos rayos X, unos rayos, ¿vale? Vamos a comparar. Silvia, la máquina de las ecografías, ¿qué es y cómo funciona y para qué vale? Venga, pues vamos con ello. La máquina de ecografías, que también la conocemos como ultrasonido, utiliza ondas sonoras, que es muy importante, de alta frecuencia. Es decir, que no las oímos. No las oímos, para crear imágenes en el interior del cuerpo. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente tenemos un transductor, que es el aparatito que te pone o que coja el médico para marcarte, ¿no? Que es el que emite las ondas sonoras. Y estas ondas sonoras lo que hace es que rebotan en las distintas partes del cuerpo, en los distintos tejidos, y el transductor a su vez puede captar el eco, el rebote de esas ondas, ¿no? Detecta esas estructuras internas. El transductor se coloca sobre la piel del paciente, pero todos nos hemos hecho una ecografía. ¿Qué es lo que te pone el médico? Te pone un gel conductor, que muchas veces pensamos, ¿esto para qué sirve? Que está frío, siempre te dicen, está luego frío. Me lo tengo que quitar. ¿Para qué sirve el gel? Bueno, pues el gel se aplica, sobre todo entre el dispositivo, que es el del transductor, y la piel,
para asegurar el buen contacto. Básicamente, ¿cómo podríamos asegurarnos del buen contacto de un pantografo y catenaria? Por eso de llevarlo a mi terreno. Y lo que hace es que elimina las burbujas de aire que podrían interferir en la transmisión de las ondas. O sea, podrían hacer al final que las imágenes no fueran todo lo fiables que... Eso. ¿Y qué pasa cuando estas ondas penetran en el cuerpo? ¿Esto es peligroso? ¿No es peligroso? Bueno, es una técnica totalmente mucho más liviana que los rayos X, Ajá. porque lo que se están utilizando son ondas. Y cuando las ondas penetran en el cuerpo, Ondas sonoras. ondas sonoras penetran en el cuerpo, rebotan en función de la densidad de contra qué chocan. Si chocan contra un hueso, esta onda sonora se repite mucho más rápidamente. Ujú. Si choca contra un músculo, un líquido o cualquier otro órgano que sea más liviano, la onda se refleja con menos densidad. Y esto lo que hace es representar, junto con el traductor que recibe toda esa información, es los tejidos y el interior del cuerpo humano, pudiendo encontrar cualquier anomalía que el médico pueda interpretar en esas imágenes. Pero además de este funcionamiento físico que habéis contado, hay un software por detrás para analizar esas imágenes, ¿no? Y poder traducirlas. Incluso hay algunas que son las famosas ecografías de 4D y de en color, y que al final es tratamiento digital, es un software que va asociado. Vale, hemos hablado un poco de los rayos X, de esto de lo antiguo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia con una máquina de rayos X? Pues mira, los ultrasonidos y los rayos X son dos técnicas de imagen médica que funcionan de manera bastante diferente. Hemos hablado de las ecografías, que lo que utilizan son ondas sonoras, los ultrasonidos, pero los rayos X se basan en radiación electromagnética. Y lo que hacen también es obtener imágenes internas del cuerpo, pero el funcionamiento es diferente. Es una máquina de rayos X, la radiación pasa a través del cuerpo del paciente y se absorbe, que es la diferencia, en mayor o menor medida dependiendo de la densidad de los tejidos. Para el caso de los huesos, que son más densos, se absorbe más radiación y crean áreas blancas, de ahí que cuando vemos las radiografías vemos los huesos marcados de blanco, mientras que los tejidos blandos permiten el paso de más radiación y aparecen con sombras grises o más oscuras. Esa es la explicación de las famosas radiografías que antes utilizábamos también para ver los eclipses de Sí, así al sol, ¿no? Y estas sí que tienen un mayor riesgo porque sí que es una radiación, ya no estamos hablando de sonoro, por eso no es tan recomendable hacerse, pues no sé, cierto tipo de pruebas muy a menudo, ¿no? Eso es, efectivamente, porque como decíamos, el tejido termina absorbiendo la Absorbe. radiación. Y la radiación no es buena. ¿Cuál es la diferencia que habría, Pedro, entre los dos sistemas? Bueno, la gran diferencia es que los rayos X penetran en el cuerpo y permiten observar cuerpos sólidos con una densidad mayor. Entonces, los huesos, que tienen una capacidad ósea y densa mucho más alta que los tejidos, tal y como ha apuntado Silvia, se reflejan perfectamente y se pueden dibujar de forma adecuada. Por eso, cuando vamos al médico, porque hemos tenido un accidente y pensamos que hemos roto un hueso, lo que hacen es una radiografía para ver en detalle la fractura donde se ha producido. Con respecto a los tejidos blandos, como ha comentado Silvia, no definen correctamente los órganos y los vasos sanguíneos y el resto de líquidos, porque recordemos que el cuerpo humano está formado por un 80% de agua. Por lo tanto, no es apropiado para diagnosticar otro tipo de afecciones. Claro, y además la explicación un poco de por qué el ecógrafo, la persona que hace una ecografía, o el radiólogo, la persona que hace una radiografía, el ecógrafo está contigo allí físicamente. Mira al niño cómo se le ve aquí, si es niño o niña, y te lo enseña, mientras que el de la radiografía se va aparte a otra habitación, porque claro, hace muchas radiografías al día y tendría una exposición muy grande a esas ondas electromagnéticas que no son tan inocuas. Y usan plomo para protegerse de las radiaciones. Exacto. Que es importante. Pues nada, visto todo. ¿Y quieres comentar algo más? Una cosita más que Venga. te digo, del mundo de las radiografías, y vamos a conectarlo con la evolución tecnológica y el uso de la inteligencia artificial.
Ahora la evolución de la analítica de la imagen lo que está haciendo es precisamente analizar esos millones y millones de datos que se generan en estas imágenes que se generan en los tags, en las ecografías, y utilizando algoritmos de inteligencia artificial permite a los facultativos tener esos preinformes totalmente analizados en los que pueden hacer hallazgos patológicos de manera automática, aunque siempre, por supuesto, es necesario disponer de la opinión y del último... De ese comité de médicos, que es el que dice si efectivamente esa máquina está en lo cierto o no está en lo cierto. Pero sí, efectivamente, la evolución de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es el software al final que está por detrás, va a hacer que esto vaya a evolucionar también y vaya a haber un diagnóstico cada vez más acertado. Javi. Para el público un poco más joven, la explicación sería la ecografía como coger un murciélago y pasártelo por el cuerpo dándole de comer, porque el murciélago utiliza ese sistema para ecolocalizar y moverse. La otra opción de los rayos X sería como Superman, su visión mágica que te atraviesa, y nos faltaría la resonancia magnética, que sería Magneto moviéndose. Eso será en otro programa, porque se da para mucho. Bueno, pues hasta aquí está cómo funciona la tecnología, que yo creo que ha sido muy interesante para nuestra audiencia. Pues ya sé que sí, estamos llegando a los 50 minutos prometidos, llegamos al final y llegamos a esta sección en la que hacemos un concurso. Si hemos estado atentos, pues podréis concursar, si no, pues podéis rebobinar o ir para atrás. Rebobinar es para los que tenemos ya cierta edad. Y podéis ver un poco cuál ha sido la noticia falsa que nos ha contado Javi. Pero bueno, el concurso consiste en 2 premios, que son 2 licencias anuales de antivirus de calidad profesional, cedidos por Bitdefender. Cada uno de estos antivirus se pueden instalar hasta en 5 dispositivos y vale para un año. El regalo es aproximadamente, vale unos 50 euros, $50 al cambio, y se puede enviar tanto a España como a cualquier país del mundo, porque es una licencia. Así que lo primero pues que tendríamos que decir es si tenemos, Javi, ganadores de la semana pasada. Sí, tenemos 2, Miguel Monedero, de Madrid, España, y Marina Álvaro, de Valencia, España. Y la pregunta de la semana, aunque ya le hemos dicho. Pregunta. Para participar, por favor, decirnos cuál es la noticia falsa y enviarnos un email a info@clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad. Y el país también. Y el país. Pues ya sí que sí, hemos llegado al final del programa, pero antes hay que hacer alguna puntualización, Pedro. Bueno, antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com podéis ver todo este contenido y ver las fotos, la revista digital que editamos y en la que escribimos los participantes y colaboradores del programa, y también, si os gusta, evidentemente, darle al like en las redes como X, antiguamente Twitter, o LinkedIn. ¿Y si no les gusta? Pues entonces... Sí, también que le den, ¿no? No cuesta nada. Siempre. Silvia, ya estamos acabando, ya sí que sí. Venga, hay que recordar que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores, que también son súper interesantes, que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, y buscando como por la palabra clave ClickCiber y dándole, por supuesto, like. Siempre. Like. Pues ya sí que sí, muchas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene, en la que volveremos con otros temas que seguro que son interesantes, y estamos sujetos también a sugerencias. Si alguien quiere, oye, ¿por qué no habláis de...? Pues nos lo preparamos. Muchas gracias, Javi, Silvia, Pedro y Javi al otro lado de los controles. Y nos vemos y nos escuchamos aquí en 7 días en News Click Ciber. Adiós. Adiós.